siento muy feliz de poder compartir con ustedes este momento para juntos poder estudiar la palabra de Dios. Pastor Murillo, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado realmente de estar aquí, en este lugar donde pasamos varios años estudiando, formándonos para ser misioneros en la causa del Señor. Ahora Dios nos ha llevado por distintos caminos, pero yo creo que Dios tiene planes no solo para los pastores, sino para todos los que están aquí. Nosotros creemos en un Dios cuyo amor ha excedido la razón, cuyo amor ha excedido nuestra comprensión humana. Es un amor insondable, es un amor inmerecido. Delante de ustedes, aquí en esta mesa, están los emblemas que representan a Jesucristo. Al Jesucristo que se entregó plenamente en nuestro lugar. Y yo quiero invitarles el día de hoy para que juntos abramos la Biblia, pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Santo Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos aquí, Señor, para ver tu palabra, para que sea tu palabra quien ilumine nuestros corazones, para que sea tu palabra quien llene nuestro corazón del mensaje poderoso que tú has revelado, y que esa luz que penetra lo recóndito de nuestra alma pueda darnos libertad. Bendice, Señor, la meditación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 7. Yo voy a aproximar un poquito más acá y de paso invitar a nuestros amigos que están acompañándonos por las redes sociales, por el Facebook, por YouTube, para que ahí donde tú estás, amigo, amiga, puedas abrir la Biblia y juntos leamos el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 7. La palabra de Dios dice así: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. No ha habido mayor amor en el universo comparado con el que Jesús nos demostró en la cruz del Calvario. No ha habido mayor demostración de entrega que lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo, maravillado por la entrega de Jesús, maravillado por ese sacrificio infinito de Cristo, agradeciéndole a Dios el Padre por las bendiciones eternas que dio a la humanidad, el apóstol escribe: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y yo me pregunto, ¿pero quién es Él? ¿De quién está hablando el apóstol aquí? ¿Quién es Él que aparece aquí en este texto bíblico? ¿Quién es Él que puede libertar de esa manera? ¿Quién es Él que puede sacar al hombre, al ser humano que ha sucumbido en el dolor y en el pecado para traerlo a una nueva vida? ¿Quién es Él? Y mis queridos amigos, Él es Jesús. Jesús, el Dios incomparable, el creador del universo, se hizo hombre, se hizo carne. El Dios eterno entró en el tiempo, en la historia de este mundo, para compartir con nosotros nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra miseria, nuestra angustia, para ser parte de nuestra historia, para ser parte de nuestra comunidad, para ser parte de nuestra vida. Él, el Dios que con su voz ordenó la existencia del universo,
los mundos, las galaxias, todo lo que Él ha creado por el aliento de su boca. Ese Dios poderoso se hizo carne para habitar entre nosotros, para sufrir el cruel castigo de la consecuencia del pecado. Solo Él puede realizar esa obra poderosa que el apóstol Pablo describe en este versículo 7. No hay otro comparable con Él. Él es incomparable en su naturaleza porque es Dios plenamente y es hombre plenamente. Él es incomparable en la obra que hace porque lo que hizo, lo hizo de manera eficaz. Aquel que viene a ese Jesús será salvo, será redimido, será perdonado, será transformado, porque Jesús no pierde nunca cuando un ser humano se entrega plenamente a Él. Amén. En Él es Jesús, tiene poder para libertarte, tiene poder para sacarte de la condición donde tú te encuentras en este momento y traerte redención. ¿Pero qué es redención? ¿Qué es redención? ¿Qué significa redención? La palabra que aparece aquí en este texto bíblico que habla acerca de la redención es una palabra muy interesante. Es una palabra que quiere decir pago por el rescate de un esclavo. Interesante esta palabra. Significa el pago que alguien hace por el rescate de un esclavo, de alguien que no puede liberarse por sí mismo, de alguien que está esclavizado, encadenado, de alguien que está humillado, de alguien que ha sido arrastrado por diversas situaciones, pero que no puede levantarse, que está postrado, que está caído. De esa persona, cuando esa persona está en esa condición de esclavo, de caído, y alguien paga ese rescate, esa liberación, a eso se le llama redención. Y es por eso que el apóstol Pablo, admirado de la gran obra de Jesús, él dice: en Él, solo en ese Jesucristo poderoso, solo en ese Dios que se hizo carne, solo en ese Dios que vino a habitar entre nosotros, solo en Él hay esa redención para el hombre. El ser humano no puede liberarse por sí mismo. El ser humano no puede libertarse de las cadenas del pecado por sí mismo. Solamente Jesucristo realizó esa obra sobrenatural por el hombre. Si el pecado es una fuerza sobrenatural, pues Jesús tiene un poder mucho mayor que eso. Jesús tiene el poder sobrenatural capaz de libertar al hombre. Y Él pagó ese precio. Pagó ese precio con su sangre, con su vida, con su muerte. Entregó todo para que tú que estás sentado aquí en este lugar el día de hoy puedas tener la esperanza de ser redimido, libertado de la esclavitud. Para un día, cuando Él venga en gloria y majestad, puedas decir: libre soy para siempre y por la eternidad. Amén. Libre soy. El texto dice un detalle adicional. No solamente que en Él tenemos redención por su sangre, sino que dice el perdón de pecados. Pero este perdón de pecados no es un perdón cualquiera, es un perdón especial. Este perdón de pecados no es una ilusión. Este perdón de pecados no es una idea, no es una teoría, no es solamente un sentimiento, no. Este perdón de pecados es eficaz, porque Dios Jesús tiene el poder para limpiar la conciencia
de las obras que llevan a la muerte para que en Él nosotros podamos tener una nueva vida. Y este perdón de pecados, dice el texto que Él, Jesucristo, lo hizo según las riquezas de su gracia. No lo hizo según la riqueza que Él tenía. No lo hizo de acuerdo a la riqueza que Él tenía. Me sobra un poco de riqueza, entonces según eso yo voy a hacer o yo voy a dar esta gracia. No. Jesús hizo esta obra según las riquezas, conforme a las riquezas de su gracia infinita. A veces cuando nosotros vemos a un mendigo en la calle, ¿de qué le damos? ¿De qué le das a alguien cuando tú ves a un mendigo en la calle? ¿De qué le das? Buscas la monedita. Buscas lo que tienes por allí. Le das de lo que tienes, de lo que sobra. Le das algo de lo que por allí encuentras. Pero Jesús no nos dio algo así. Jesús no nos dio algo que por allí tenía y que bueno, no le servía y nos dio. No fue así la dádiva de Dios. La gracia infinita de Dios fue dada al hombre conforme a la riqueza de su gracia infinita. Conforme a esa riqueza que Él tiene, que excede el oro, la plata, las gemas preciosas del cielo. Jesús nos dio conforme a la riqueza más grande que Él tenía, su propia vida. Y su vida no tiene precio. Si la vida de un ser humano como nosotros, que somos pecadores, que hemos caído, que tenemos una naturaleza enturbiada por la oscuridad del pecado, vale mucho, cuanto más la vida de aquel que nunca cometió pecado, cuanto más la vida de aquel que dio todo por nosotros, siendo Él Dios, se hizo carne. Cuánto más la vida de nuestro Jesús, de nuestro precioso Jesús, que no escatimó su trono en el cielo, ni la pompa ni la gloria de los ángeles, para venir a recibir los latigazos, las bofetadas, los escupitazos, la humillación de sus propias criaturas. Jesús, con un amor insondable, te miró desde la cruz y dijo: yo sé que Juan, que Santiago, que Pedro, yo sé que Joaquín, yo sé que María, yo sé que Lisette, yo sé que Ana, yo sé que Esteban, yo sé que Él me ama. Yo sé que hay esperanza para la humanidad. Yo sé que si yo muero, yo puedo redimir, salvar. Mi sangre puede perdonar, puede salvar, puede restaurar. Nosotros iniciamos esta semana Revival Week con el propósito de conocer al Dios incomparable revelado en la Biblia. Y este Dios es un Dios incomparable en todo sentido. Por eso aquí con nosotros, delante de ustedes, tenemos los emblemas de la cena del Señor. Y cuando nosotros recordamos aquella noche en que Jesús, reunido con sus discípulos, quizá en una mesa no tan lujosa como esta, quizá en un lugar no tan espléndido como este, quizá a la luz de unas lámparas iluminadas con aceite,
De repente en un momento en donde el corazón de sus discípulos estaban dudosos o con incertidumbre. Pero Jesús dejó este ejemplo para que nosotros no solamente contempláramos el sacrificio de Jesús como un sacrificio ignominioso, como una entrega nada más, como alguien que revolucionó la historia, no. Jesús nos dejó este recuerdo para que cuando nosotros contempláramos la cruz, no contempláramos a alguien derrotado, sino a alguien triunfante. Amén. Cuando nosotros contempláramos la cruz, cuando nosotros recordáramos el cuerpo magullado de Cristo, cuando nosotros recordáramos la sangre derramada de Cristo, contempláramos a un Dios triunfante, a un Cristo triunfante, y para que nuestros corazones se llenen de la alegría y del triunfo que nos espera cuando Él venga por segunda vez. Por eso nosotros recordamos el pan, a través del pan y del zumo de uva, recordamos al Jesús triunfante, al Jesús que venció en la cruz y que a través de este sacrificio nosotros podemos decir que podemos también ser victoriosos. El sacrificio incomparable de Jesús nos dio también a nosotros la victoria incomparable contra Satanás y el pecado. La gracia incomparable de Jesús nos dio también a nosotros la oportunidad de una salvación incomparable a través de Jesús. Amén.